Buenas tardes. El Mundo hoy nos trae la separación definitiva del poder de Dilma Rousseff, un héroe colombiano que salvó 15 vidas de los escombros del sismo que devastó Amatrice, y un vuelo comercial que acorta aún más los 145 kilómetros que hay entre Cuba y Florida. Empezamos en Brasil, donde el Pleno del Senado destituyó en forma definitiva a la presidenta Dilma Rousseff. Tras un largo y desgastante juicio político, la votación final fue abrumadora en favor de su salida. Sin embargo, le mantuvieron su derecho a ejercer cargos públicos. 81 senadores votaron. 81 senadores votaron. No hubo abstenciones. 61 votaron sí, 20 votaron no. 61 senadores. Así quedó finalmente en votos una prolongada lucha de fuerzas. Por una amplia mayoría, el Pleno del Senado consideró que Dilma Rousseff es culpable de haber cometido irregularidades fiscales. A pesar de semejante derrota, el Partido de los Trabajadores logró al inicio de la jornada que se votara por separado la destitución y la pérdida de derechos políticos. Gracias a eso, en esa segunda ronda, se le mantuvo a Rousseff el derecho de ejercer cargos públicos. Rousseff seguía el juicio desde la residencia presidencial que aún ocupa y que ahora deberá desalojar. En las afueras, decenas de sus seguidores la acompañaban y tras saber el veredicto, amenazaban con un estallido social. No muy lejos, también en Brasilia, el vicepresidente y mandatario encargado Michel Temer, desde el Palacio de Planalto, sede del gobierno, también seguía el caso. Esta tarde se dirigirá a la sede del Congreso para asumir, de hecho, el cargo que desempeña en forma interina. Se mantendrá en el poder hasta el 1 de enero de 2019. Y mucha atención que Venezuela acaba de anunciar el retiro de su embajador en Brasil y la congelación de relaciones con ese país por la destitución de Rousseff. Y un colombiano se convirtió en héroe en medio del desastre causado por un terremoto en la región italiana del Lazio. Luis Alfonso Mora rescató a 15 personas de los escombros, una de ellas una religiosa cuyo rostro se volvió símbolo de la tragedia. Lo encontramos en Roma. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Por estos días, un colombiano es héroe en Amatrice. Luis tiene 59 años y vive desde hace 18 en Italia. Huyó de la violencia de su Medellín natal para buscar un futuro mejor. La madrugada del 23 de agosto, cuando se produjo el terremoto, volvió a nacer y con él todas las personas que rescató. Me fui para la parte donde estaban las monjas, que ha caído toda, y todos me decían, no vas, que es muy peligroso, no vas. Y le digo, no, yo tengo que ir porque ya no tienen quien la salve. Luis vive en Roma, pero se encontraba en Amatrice pasando unos días junto a la pareja de ancianos que cuida. Se hospedaban en una residencia de personas mayores. En el momento del terremoto no se lo pensó dos veces. Hasta en 16 ocasiones regresó al edificio destruido para rescatar a los sobrevivientes, entre ellos Sor Mariana Yassi, cuyo rostro desconcertado se convirtió en uno de los iconos de la tragedia. La persona que me ha definido como un ángelo, que yo un ángelo no soy porque soy un simple mortal, que Dios, gracias a Dios, me protege. Poco podía imaginar Luis que sus tranquilas vacaciones se iban a convertir en una pesadilla el pasado martes a las 3:38 de la madrugada, cuando tembló la tierra en Amatrice. Ese día el destino quiso que este colombiano se convirtiera en el ángel de la guarda para 15 personas. Una semana después, Luis se resiente físicamente por el dolor en una de sus rodillas, pero nada se compara al escenario de destrucción y muerte que presenció en el terremoto. Es una cosa muy dura. Recordar todos los días, cuando estoy en la cama, a veces me alzo de sobresalto porque pienso que se mueve. A veces siento las hermanas que me llaman. El devastador terremoto causó más de 290 víctimas mortales. Luis, con su valor y decisión, le arañó un buen puñado de vidas a la muerte. Y la oposición venezolana se prepara para la gran movilización de mañana por el referendo revocatorio, en medio de las detenciones de algunos de sus líderes acusados por el gobierno de preparar un plan golpista. El chavismo también saldrá a la calle con sus seguidores. Nervios y triste por no saber sobre su condición física, la esposa de John Goycochea, líder opositor detenido el pasado lunes, denunció que tiene más de 50 horas sin saber nada de él. Porque estamos bajo un gran poder que busca torturar. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverola, aseguró que tanto Goycochea como el dirigente de Avanzada Progresista, Carlos Melo, fueron detenidos con supuesto material explosivo. Están en la búsqueda del ciudadano Lester Toledo,
por el delito de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. La advertencia dada por el presidente Nicolás Maduro fue ratificada hoy por el diputado Diosdado Cabello. Si tienen que ir presos por conspiradores, van a ir presos. Entre tanto, la esposa del encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori, dijo que la población marchará en paz exigiendo referéndum revocatorio. Lo único que estamos exigiendo de forma constitucional es un cronograma electoral en paz. No hay ningún plan subversivo. En por lo menos 4 estados del país se canceló la venta de boletos de transporte público hacia Caracas. Y el gobierno inició un plan de reparación de vías que mantiene bloqueada la autopista principal que conecta el occidente con la capital. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Nuestra enviada especial a esas movilizaciones, Dora Glotman, estaba entrando a Caracas hace un rato, pero se le ha informado en el aeropuerto que será de vuelta y regresará a Colombia en el mismo vuelo en que llegó. También el enviado especial de Caracol Radio, de Le Monde y de Wall Street Journal. Y en una movida inesperada, el candidato republicano Donald Trump viajó a México para encontrarse con el presidente Enrique Peña Nieto. Es un gesto histórico, pues el magnate ha ofendido a los mexicanos en numerosas ocasiones y hasta propuso construir un muro en la frontera. Laura Newton desde Washington tiene los detalles. Horas antes de uno de sus discursos más anticipados sobre inmigración en Arizona, Donald Trump se encuentra en México por invitación del presidente Enrique Peña Nieto. El anuncio de Donald Trump en Twitter anoche sorprendió a más de uno. He aceptado la invitación del presidente Enrique Peña Nieto de México y estoy emocionado de encontrarme con él. Meses atrás, cuando arrancó su campaña, así habló Trump de los mexicanos que entran a Estados Unidos. Ellos traen drogas, crimen y son violadores. El magnate también ha reiterado su intención de construir un muro en la frontera con México. No se preocupen, vamos a construir un muro, queridos. ¿Y saben qué? México lo va a pagar. Por su parte, el presidente Peña Nieto, que solo tiene un 27% de aprobación en su país, ha dicho que no pagarán por dicho muro. Mussolini y así llegó Hitler. El mandatario aseguró que el encuentro busca avanzar los intereses de México, pero le han llovido críticas tanto a él como al magnate. México no quiere a real Donald Trump. México nunca confiará en él. No permitamos que utilice a nuestro país para sus propios intereses. También legisladores mexicanos. Una profunda indignación al ver, en primer lugar, que nuestro gobierno invitó al señor Donald Trump a venir a México. Hillary Clinton también recibió esta invitación, sin embargo, dijo que esperará más adelante para realizar esta visita. Desde Washington, Laura Newton, Noticias Caracol. Y captada en cámara la insólita escapada de una mujer de un control policial en Estados Unidos. La cámara de la patrulla grabó el momento en que la joven de 28 años se resiste a bajarse del vehículo y opone por la fuerza al oficial. Después arranca a toda velocidad, arrastrando el cuerpo de la gente con el carro. Finalmente fue detenida. Conducía con una licencia suspendida y al ser interrogada proporcionó un nombre falso. Y el día en imágenes nos trae el desastre que están causando las lluvias del monzón en India. Calles convertidas en verdaderos ríos y cuantiosos destrozos son solo parte del saldo parcial de esta emergencia que ha afectado, entre otras cosas, la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Y aquí, un asilo de ancianos completamente inundado en Japón por cuenta del tifón Lion Rock. 11 personas muertas y 5 desaparecidas se reportan en este momento por este tercer ciclón que afecta a Japón en 2 semanas. Y aquí el homenaje que se le rinde a Diana de Gales cuando se cumplen 19 años de su muerte. Este monumento cerca del túnel del alma se ha convertido en un monumento no oficial a la llamada princesa del pueblo. Y hoy, por primera vez en medio siglo, llegó a Cuba un vuelo comercial procedente de Estados Unidos. Ana María Mejía, corresponsal de Noticias Caracol en la Florida, acompañó a los pasajeros en Fort Lauderdale en la partida de un itinerario histórico que terminó convertido en fiesta. Solo 15 minutos de retraso para hacer historia. A las 10 en punto de la mañana partió rumbo a Cuba el primer vuelo comercial estadounidense a la isla, un hecho que no ocurría desde 1961. El ambiente no podía ser mejor.
Ambos países, así como los pasajeros, la tripulación, todos eran conscientes del gran paso que estaban a punto de dar. Hace 56 años, en los tableros del aeropuerto de Fort Lauderdale no se veía el nombre de Cuba, ni mucho menos un horario o una aerolínea que viajara a la isla. Muy contenta, esto es histórico y es bueno siempre ser parte de la historia. Algunos incluso decidieron que este día, que iba a quedar consignado en los libros de la historia, también iba a ser muy especial para sus familias. Que vamos a llevar a las niñas a bautizarla y también nos quisiéramos casar mañana. El Airbus 320 de JetBlue partió hacia Santa Clara, Cuba, con los sueños e ilusiones de 150 pasajeros que nunca imaginaron que iban a vivir esta experiencia. Yo estoy segura que esto va a hacer que las personas pues se sientan más cerca de su familia, que la familia allá en Cuba no se sienta tan desconectado. Aunque Estados Unidos y Cuba llegaron a un acuerdo para la reanudación de los vuelos directos entre ambos países, aún no se le permite a los estadounidenses hacer turismo en la isla. A JetBlue le seguirán la semana entrante American Airlines y posteriormente Silver Airways. Desde Fort Lauderdale, en Estados Unidos, Ana María Mejía, Noticias Caracol. Que se sigan tendiendo puentes. Y hasta aquí.